En el momento en que ocurrió esto, Yitzhak Rabin era el primer ministro de Israel. En este caso pusieron Yitzhak Rabin y encontraron un verso que hablaba de un asesino que va a matar o de un criminal que va a asesinar. Y ocurrió en un espacio de tiempo muy breve. Ambos se alarmaron y avisaron por carta a los responsables de la oficina de seguridad del primer ministro, con la esperanza de que, con alguna precaución extra, se pudiese evitar que ese suceso llegase a ocurrir. Pero no fue así. A pesar de los intentos para prevenir a Rabin sobre el duro atentado contra su vida, Rabin fue asesinado en 1995. Pero los principales defensores del código abrieron un debate sobre si el código era una advertencia o simplemente la narración de unos innumerables resultados posibles. Es una cuestión muy básica. No sabemos si era una advertencia o si era sencillamente algo que iba a ocurrir de esta forma. Quizás sea una de las posibles variantes del futuro que trata la Torá. Un investigador del código, totalmente seguro de que la predicción del asesinato de Rabin acababa con cualquier duda sobre la existencia y veracidad del código, retó públicamente a que alguien encontrase la predicción del asesinato del primer ministro en Moby Dick. El profesor Brendan McKay, que es una de las figuras principales de la oposición a la legitimidad del código bíblico y que ha hecho una investigación exhaustiva sobre el tema, aceptó el reto. Así que me propuse investigar Moby Dick y empecé a buscar asesinatos de primeros ministros y otra gente famosa, y encontré unos pocos. Por ejemplo, encontré el de Indira Gandhi, Leon Trotsky, Martin Luther King. Aquí tengo uno. Se puede ver el asesinato del presidente Kennedy. En grandes letras verticales puedes leer la palabra Kennedy. Y en la base se pueden leer las palabras del texto donde se dice claramente que será asesinado. En letras verdes tenemos la frase "en coche", que es una frase muy apropiada en relación con el asesinato de JFK. Por desgracia, cuando muestro las fotos de los códigos, de las predicciones, de los asesinatos y esas cosas en Moby Dick, siempre hay un cierto número de personas que visitan mi página web para decir que Dios escribió Moby Dick al igual que la Biblia. Con esta investigación, McKay llegó a sus propias conclusiones. Es una gran tontería. Creo que necesitamos una respuesta más adecuada que esta. He pasado mucho tiempo estudiando esto. Lo intentamos una y otra vez. Hicimos un experimento tras otro. ¿Qué descubrimos? Nada. Hasta donde podemos saber, no hay ninguna prueba de que el código bíblico sea real. Nunca he oído hablar de un solo estadístico, un doctor en estadística experto que crea en el código de la Biblia. Pero hay defensores del código que argumentan que las probabilidades estadísticas de que aparezcan ciertas palabras en distintas formaciones es tan pequeña que atribuírselo a la casualidad es ignorar los elementos fundamentales de la estadística. Mira, hay una pequeña posibilidad en Moby Dick, y las posibilidades en la Torá son muchas. No significa nada. Esto no es un experimento, solo es un truco, y McKay no es más que un mago. Hemos encontrado tantos códigos que estadísticamente no tienen otra explicación que la que ya hemos demostrado. Existe algo. Hay algo aquí que no puede ser aleatorio. Creo que ya hemos llegado al punto en el que queda demostrada la existencia del código bíblico, y la forma en la que se ha hecho es desarrollando matrices muy avanzadas con frases que sobrepasan la posibilidad de la casualidad que se da incluso en el universo. Y una vez que hemos hecho esto, entonces queda demostrada su existencia, y creo que hoy hemos llegado a ese punto. Otros investigadores argumentan que, dejando las probabilidades estadísticas a un lado, deberíamos mirar la validez del código de otra forma. El debate no tiene mucho que ver con si este o aquel código son ciertos o no. Se trata de saber si son una posibilidad real, si crees que cada código es correcto, que todo esto funciona a la perfección y puedes predecir lo que va a ocurrir, en realidad estás loco. Si crees que los códigos no existen, que no es posible, que existe una especie de idea absurda de que debe de haber códigos por todas partes, realmente te estás perdiendo algo estupendo sobre la complejidad del mundo. No estás viviendo en un mundo codificado, y no vivir en un mundo codificado es como vivir en un mundo monótono, y un mundo así no es realmente un buen lugar para vivir.
A pesar de los sólidos argumentos de McKay y de sus seguidores contra la existencia de los códigos, los que apoyan su existencia nos muestran más ejemplos reales de las predicciones de los códigos sacadas de los titulares de hoy en día. ¿Qué dice el código bíblico sobre los acontecimientos recientes? ¿Y qué nos advierte sobre el futuro? La predicción del Armagedón. Mientras que tanto los que lo apoyan como los detractores tienen argumentos sólidos, no podemos ignorar que ciertas predicciones de la Biblia se han hecho realidad. Algunos creen que el futuro no se conoce hasta que se convierte en pasado, y de este modo se vuelve historia. Otros creen que si tienes las preguntas adecuadas se puede predecir el futuro. Si el código puede predecirlo, ¿qué nos deparará el futuro y dónde está escrito? El código ha hecho algunas predicciones sorprendentes en el pasado más reciente. En las elecciones de Bush y Gore, cuando volvía a casa, pasé por una tienda donde vendían periódicos. Tenían un periódico israelí. En los titulares vi cómo se escribía Bush y Gore en hebreo, y también ponía la fecha de las elecciones, con el sistema del calendario hebreo. Cogí esas 3 palabras y las metí en mi programa informático. El resultado fue una matriz muy rigurosa. Creo que eran como 4 filas y 5 columnas con estas 3 palabras. El día del mes y el mes eran una palabra clave. Gore era otra palabra clave y Bush la otra. Era tan compacta que la probabilidad de encontrar eso en una población de texto libre. Un texto libre es una población en la que hay textos sin ningún código. Era algo como una entre unos cientos de miles. Serían los sucesos del 11S los que conseguirían que los investigadores retomasen la Biblia para ver si había sido predecido. Lo que encontraron fue sorprendente. Descubrimos unas colocaciones compactas poco comunes de estas 3 palabras, junto con algunas otras que tienen algo que ver con el 11S, entre ellas el mismo 11S, los nombres de los pilotos, varias descripciones, la caída de los edificios, la destrucción de las torres, la tragedia ante los ojos de la gente y cosas así. Y todo esto apareció en una zona muy pequeña. Hice una matriz con el ataque del World Trade Center y encontré 30 términos que formaban frases completas. Las probabilidades de que aparezca una matriz así son de 1 entre 300 por 10 elevado a 40. El avión derrumbó la Torre Gemela 2 veces. Bueno, pues 2 veces son algunas de las palabras que aparecen en el texto normal. En el siguiente ejemplo aparece Bin Laden con las palabras mata a miles de personas y las palabras suceso terrorífico y Torres Gemelas. Lo que hace extraordinaria a esta cuadrícula es la agrupación en la que aparece. Casi tienes que pararte a mirar un momento antes de darte cuenta de lo cerca que aparecen estas palabras. Estas son las únicas palabras para el terror, suceso terrorífico, que aparecen con un salto de 2 letras. Es el intervalo más corto de la Torah. Esta es una de las 3 mejores asociaciones entre torres y gemelas. ¿Por qué aparecen juntas en la misma cuadrícula? Pues la respuesta que encontramos una y otra vez es porque existe una intención clara. Una de las últimas revelaciones del Código Bíblico se refiere a un suceso que tuvo lugar el 1 de febrero de 2003, el desastre del transbordador espacial Columbia. Empezaré por los hallazgos del profesor Reeves. Transbordador espacial Columbia. Llorar su muerte. Devorados por el fuego. El profesor Reeves no vio este